Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a LANS, Latinos en Australia y Nueva Zelanda. Yo soy Jorge. Nuevamente, muchas gracias por ver el programa, si lo están viendo en YouTube, o por escucharlo, si lo están escuchando en alguna plataforma tipo Spotify. Hago recordar que si les gusta el programa, el contenido que hacemos, le agradecemos infinitamente que nos dejen un like y que si pueden hagan clic en suscribir, ya que eso nos ayuda a seguir haciendo contenido como este, ¿no? Eh, bueno, como saben, estamos siempre tratando de hablar sobre temas de interés para la comunidad latina acá en Australia y en Nueva Zelanda. Y uno de los aspectos que es realmente importante para todos los latinos, especialmente para los latinos que venimos a esta parte del mundo, es definitivamente el aspecto emocional, ¿no? Ya que pues, venimos hasta esta parte del mundo dejando mucho de lado, ¿no? Dejando familia, seres queridos, lo que conocemos, con lo que crecimos, ¿no? Y de pronto nos encontramos en una realidad distinta, ¿no? En un país distinto, con idioma distinto, con costumbres distintas, ¿no? Y en muchos de los casos, sin contar con un grupo de soporte que nos ayude a seguir adelante, ¿no? Especialmente cuando pasamos por momentos complicados, ¿no? Momentos de soledad, a veces de enfermedad, o simplemente cuando vemos que esos planes con los que vinimos no se concretan tan rápido como nosotros esperábamos o queríamos, ¿no? Y se nos presentan muchos retos en el camino. Entonces, para hablar de este tema tan importante, hemos invitado a Alejandra Jaramillo. Ella es ecuatoriano-colombiana, ¿verdad? Sí, las dos, pero Ecuatoriano-colombiana. también. Y ella es Somatic Trauma Practitioner. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Te voy a dar la oportunidad que nos expliques de qué se trata, ¿no? Que nos va a dar ciertas luces sobre este tema, ¿no? Que quizá nos va a poder ayudar a encontrar o ver por dónde podemos identificar ciertas situaciones y cómo atacarlas, ¿no? ¿Qué ángulo tomar, ¿no? Para poder encontrar un balance emocional, para poder seguir adelante con nuestras vidas y con esos proyectos que nos hemos puesto, ¿no? Esos proyectos personales que tenemos. Además, Ale tiene un podcast muy bueno que se llama Awaken Woman. Yo después voy a poner, cuando postee esto en el Instagram, voy a poner los links y todo eso, pero en el podcast veo que tocas temas muy interesantes y muy importantes, ¿no? Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Sí, hola Jorge, ¿cómo estás? No, es un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Y no, un honor porque es realmente el primer podcast en español que hago aquí en Australia, así que muy, sí, honorada o agradecida por estar con la comunidad y contigo y sobre todo hablando de estos temas tan importantes como comentaste que nos pueden ayudar mucho en general a todas las personas, pero más que todo a nosotros como migrantes en un país distinto en el que nos tenemos que enfrentar con tantos desafíos como tú comentaste. Así que sí, muchísimas gracias. Sí, sí, claro. Es algo de lo que ninguno de los latinos que venimos acá nos escapamos, es una realidad. He visto en tu Instagram inclusive que tú muy orgullosa con tu diploma de que ahora soy por fin australiana y todo, pero y pasa mucho de que las personas que están en Latinoamérica, ¿no? Familiares, amigos, conocidos, lo ven y dicen, ah, qué genial, ya la hizo, ya la hizo, Sí. ya está del otro lado, ya todo es felicidad, ya todo es éxito, pero no saben por todo lo que pasan las personas y todo lo que tienen que dejar y por todo lo que se enfrentan, ¿no? Así es que nada, gracias por estar acá. Vamos a hablar un poco de lo que de lo que conté en la introducción, ¿no? Pero quiero comenzar por una pregunta que se la hago a la mayoría de los entrevistados, que es, la intención es poner en contexto.
¿no? Poner en contexto de lo que hablamos, ¿no? Entonces, Ale, te quería preguntar, bueno, dijimos que tú eres ecuatoriana, naciste en Ecuador, estudiaste en Colombia, tienes un dejo ahí, que, ¿no? Un mix, pero ahora estás en Australia, ya eres inclusive australiana. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a Australia? ¿Y cómo así llegaste a Australia? Sí, bueno, ha sido todo un proceso, como creo que a todos nos ha pasado. Ha sido una de las mejores decisiones, pero también la decisión más retadora que he tomado en mi vida por todo lo que he tenido que pasar. Como comentaste, soy colombiana, pero me fui a vivir a Ecuador cuando tenía 10 años, entonces crecí prácticamente también en Ecuador. Mi corazón pues está en las dos, toda mi familia es colombiana. Y a ver, yendo a la pregunta que me haces, ¿cómo llegué a Australia? Empieza con una historia que no es, como tú dijiste, la que esperábamos. Y creo que es muy importante que las personas que nos están escuchando vean que no son los únicos y están pasando por situaciones similares, que normalmente, la mayoría de veces, la vida a veces nos enfrenta a situaciones que no eran las que esperábamos. Y cómo enfrentamos la situación y en la persona que nos convertimos es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, yo llegué a Australia por mi ex en ese momento. Él estaba haciendo un máster acá en Melbourne y él es ecuatoriano, nos conocimos en Ecuador y tuvimos como un par de meses a distancia y luego, bueno, definimos que yo me iba a venir acá a Melbourne por un año que le quedaba a él de hacer el máster y luego ya no regresábamos. Y la situación no fue realmente así como esperábamos. El plan pues era obviamente yo venirme y empezar una vida acá en Australia y terminamos prácticamente apenas yo llegué. Entonces, obviamente fue una situación muy dura para mí porque, obviamente, como ya todos saben, país diferente, lenguaje diferente, que es muy retador al principio, cultura, la forma de ser, cómo las personas son aquí, encontrar trabajo, o sea, estar prácticamente sola. Entonces, me tocó empezar mi vida desde cero en todo sentido cuando llegué. Entonces yo creería que la situación más difícil que he vivido en mi vida, pero ha sido la situación que también me llevó a encontrarme a mí misma y a crear la vida que en este momento tengo en Australia, que a pesar de cualquier cosa a nivel profesional, a lo que más me refiero es en la persona que me convertí y en todos esos valores y en todo eso que en el crecimiento personal que también logré en mi vida. Entonces, sí, así empezó mi camino en Australia. No fue una historia pues de inicio feliz, pero diría yo que un final feliz, pues porque obviamente no es el final, pero pues ya en este momento digo, valió totalmente la pena por todo lo que pasé. Y, y sí, mira, yo pude haber elegido el camino fácil de regresar a Ecuador con mi familia. Eh, no había ningún problema en el momento de regresar, pero yo me dije a mí misma, debe haber un propósito mayor para que yo me haya venido a Australia. O sea, todo lo que planeé y todo lo que ya tenía en ese momento, ya tenía el curso pagado de inglés, ya tenía viajes programados, entonces dije, no, pues yo me voy a lanzar y con un miedo, obviamente te estoy diciendo esto ahorita, Claro, pero el miedo, imagínate. Y así fue, así empecé, entonces empecé desde cero, viajé unos 2 meses en Asia, que me ayudó mucho con la ruptura y como a distraerme, a traer como más aventura, como a poder desconectarme de esa situación. claro. Y luego regresé y empecé el curso de inglés y ahí fue, pues más o menos esa es la parte inicial de Claro, cómo bueno, qué empezó. interesante esto que estás contando. Y sí, a veces, mira, yo estoy seguro que tú sabes que lo que estás contando va a conectar mucho y muy fuerte con los latinos y las latinas que nos están escuchando, porque esa historia que cuentas tú la he escuchado bastante. Esa pasa. Eh,
o similares, ¿no? Pero siempre tenemos el camino fácil. Eso es lo lindo, lo bueno y lo malo también, digo yo, de nuestros países en Latinoamérica, ¿no? Que en el momento que nosotros queremos, se complica y queremos regresar, siempre tenemos a la familia, a los amigos que nos abren los brazos y dicen, ven, regresa, ¿no? Entonces, pero yo Sí, digo que es bueno y malo, porque tenemos una inclinación a tirar la toalla, ¿no? A decir, bueno, ya, a buscar esa zona sí, de confort, ya, ¿no? Protégeme, totalmente. de protección, esa protección que conocemos, ¿no? Sí, Pero nada, ahí está la valentía y el coraje de los latinos que es una decisión personal, no digo que está bien o mal una u otra opción, pero exacto. definitivamente implica coraje, valentía y un temperamento para poder seguir adelante, ¿no? Pero bueno, viniste acá y empezaste a estudiar inglés, como tú dices, desde cero, ¿verdad? ¿Cómo comenzaste con este tema de la espiritualidad y del desarrollo personal? ¿Es algo que tú ya hacías desde Ecuador o en Ecuador eras, no sé, ingeniera y viniste acá y por todo esto que pasaste eh, se, se abrió un camino de vida y un camino profesional que no te lo esperaba? Sí, prácticamente fue así. Soy ingeniera comercial, Ah, entonces sí, mira, ok, sí, soy ingeniera comercial que es como administración de empresas, pero un poco enfocado más en ingeniería. ok. Y sí, más que todo, yo siempre fui soy una persona que me apasiona mucho el crecimiento personal. Mi mamá es psicóloga y siempre he sido una persona que soy muy profunda, me gusta como entenderme a mí misma, me gusta entender a las personas, me gusta preguntarle a las personas su historia de vida, por qué son como son. Y eso me ayuda mucho soy una persona que se me facilita mucho las relaciones personales y hacer amigos, siempre ha sido algo que me apasiona mucho. Y siempre como que, sí, siempre me fui muy a fondo en el crecimiento personal. Entonces, como por ese lado siempre estuvo ahí, pero realmente me fui en un camino profundo de espiritualidad. Digamos, la raíz fue esa ruptura, pero luego fue tan fuerte esa ruptura que yo realmente no tenía la capacidad emocional en ese momento de enfrentarla. Y es algo subconsciente, es algo que obviamente yo me reconocí luego de unos años que no había realmente enfrentado y sanado esa ruptura y se desencadenó porque la siguiente relación tuvo patrones muy similares a la relación anterior y la forma como terminó fue muy parecida, o sea, obviamente yo ya estaba en Australia con amigos y digamos establecida, pero también fue una ruptura que sentí como un abandono muy grande. Entonces ahí fue como que la herida de abandono, que es una herida emocional que prácticamente todos los seres humanos tenemos en diferentes medidas, fue cuando empecé como a irme mucho más de fondo en la parte espiritual, la parte de sanación. Digamos que toqué fondo, fue como que tuve, no sé si has escuchado la frase de que siempre te pasan cosas en tres cuando vas a pasar por una transformación súper grande. Pasó COVID, tuve la ruptura y en el trabajo también me estaba yendo, tuve una situación súper complicada en el trabajo, entonces como que sentí que nada me estaba yendo bien. Como que el mundo estaba en contra tuyo, así que, Sí, ya. literal, o sea, yo no sé si la gente ha pasado por esas situaciones, me imagino que muchos hemos pasado por esas situaciones y yo realmente fue como que decía que no iba a poder más, así que ya. Entonces sí, la espiritualidad fue como mi camino a reencontrarme conmigo misma, a reencontrar esa felicidad, más que todo sanar todas mis heridas de mi niñez, o sea, si han escuchado Inner Child Work, en eso es lo que se basa también mis programas de coaching. Y luego de eso, entonces, me encontré con un programa de coaching online y realmente dije, "Oh, lo voy a hacer". O sea, traté de no pensarlo porque cuando nosotros empezamos como a pensar mucho la idea, overthinking, ahí es cuando salen los miedos y las creencias. Hubiera podido tener miles. Entonces me decidí lanzar y fue la mejor decisión y así fue como empezó mi camino espiritual y creé mi empresa de coaching que se llama Awaken Woman. Awaken Woman, claro. Y yo te,
presenté como un Somatic Trauma Practitioner. Para los que no saben qué es eso, qué es como que Trauma Practitioner, eh, ¿qué es exactamente? O sea, ¿qué es exactamente y cómo ayudas a la gente? Sí, muy buena pregunta. Somatic simplemente se refiere, soma, que es cuerpo. Entonces, Somatic Trauma Practitioner es la sanación enfocándote en el cuerpo y en el sistema nervioso. Todo lo que pasamos en la vida se queda registrado en nuestro sistema nervioso y entre más profunda es la herida, más en el subconsciente va a estar y más vamos a responder automáticamente a ciertas situaciones que nos van a llevar al pasado a otra vez, digamos, abrir la herida, que es la emoción, y luego cada emoción tiene creencias limitantes también apegadas a todo lo que vivimos. Te doy un ejemplo muy práctico que es como lo que le explico a mis clientes cuando apenas empiezas. Digamos que cuando eres niño, tu primer encuentro con un perro fue traumático y hubo mucho miedo, tu mamá prácticamente casi que se muere pues porque el perro casi te va a morder y la forma en la que tu padre o la persona que está cuidando de ti enfrenta la situación contigo es también como tú vas a enfrentar las situaciones de ahí en adelante porque es lo que ves, lo que piensas que es como se debe enfrentar la situación. Luego, la siguiente vez que ese niño va a ver un perro va a estar totalmente, digamos, en shock, en freeze, tratando de evadir el perro. Entonces, eso nos pasa con cada situación que vivimos en la vida. Y tiene mucho que ver cómo nuestros padres también enfrentaron las situaciones en nuestra vida. Entonces, somatic es volver al cuerpo, volver a ti mismo, enfocarnos en el sistema nervioso, en cómo cada situación afectó tu pasado y sigue afectando tu presente y es sanación enfocándonos en eso, en volver como a regulación del sistema nervioso, a regulación de las emociones, sanar esas heridas del niño herido y poco a poco como que empezar a reconectar o a redescubrir quién eres tú realmente sin todas esas creencias limitantes y esas heridas emocionales. Ya, claro, no, está bien que pongas algunas ejemplos porque todos estos temas de abrir lo que uno tiene adentro y rebuscar en lo más profundo de uno para sanar, no para simplemente martirizarse, sino para buscar una solución, es algo que a la gente le aterra, ¿no? Sí, Con justa razón, porque no quieren pasar o volver a vivir cosas o experiencias o ideas que les hicieron daño en el pasado. Entonces, eh, eh, ahora, estando acá en esta parte del mundo, en Australia o en Nueva Zelanda, eh, esas situaciones del pasado se pueden agravar porque estamos en situaciones mucho más extremas sí, que cuando estamos en nuestros respectivos países en Latinoamérica o en España, en donde pues tenemos siempre el círculo de amigos o la familia, o entonces no nos permite mirar hacia adentro, ¿no? Porque estamos muy en el corre-corre, en lo que está pasando. Pero acá, sí, igual nos entramos como en esa ruleta del hámster y porque, viste cómo es la vida acá, tienes total. que trabajar, a trabajar y trabajar y trabajar y enfocarte. Y usualmente tengo que enfocarme en buscar trabajo y buscar otro trabajo y pagar los bills y pagar los estudios y todo eso. Y dejamos un poco de lado el aspecto emocional, el aspecto del balance, Sí, que en general debemos tener, ¿no? Y de pronto total. estallamos, Así es. de pronto cortocircuito y no sabemos qué hacer, ¿no? Sí, Norte, sur, izquierda, derecha, no sabemos por dónde ir, ¿no? Y por eso la importancia eh, de tener personas y conocer a personas especializadas, pues como tú, ¿no? Y como otros terapeutas, he tenido un par también en el programa, que te ayudan un poco a encaminar, ¿no?
a ver, Sí, a guiar. Entonces, es la importancia de tener este tipo de conversaciones, ¿no? Y con Awakened Woman, eh, la verdad es que lo iba a presentar como un proyecto, pero no es un proyecto, es una total realidad. O sea, eh, sí. estuve viendo en tu Instagram, o sea, tienes como 17.000, más de 17.000 personas que te siguen y todo eso. Y me llamó mucho la atención de que no voy a decir 100%, pero predominantemente en inglés. Y ahora que me estás contando que viniste con un inglés básico, ¿no? O cero, bueno, tiene doble valor, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil. ¿Cómo ha sido esta experiencia con el proyecto de Awaken Woman? Sí, mira, ha sido la mejor decisión que he tomado. Es mi pasión, encontrar mi pasión y lo que amo hacer, que no se siente como trabajo y que tenga un impacto positivo en las personas, ver la transformación de las personas con las que trabajo, sea conmigo o con cualquier otra persona, ¿cierto? Con psicólogos, terapeutas, coaches. Es algo que realmente te voy a decir, no me trae nada más felicidad que eso. O sea, es una satisfacción profunda, es como, como crecer y sanarnos in the collective way. Entonces, yo vine ya con inglés, yo diría advanced, pero obviamente pues es totalmente diferente cuando tienes que trabajar y vivir y Claro, prácticamente. O sea, yo diría que todavía hablo en Spanglish. Pero ¿sabes qué? Esa es una muy buena pregunta, Jorge, porque yo creo que mucha gente va a resonar con lo que voy a decir. Yo diría que los 2 primeros años viví en miedo de que no tenía el mejor inglés, en miedo de que sí, mis capacidades que aprendí en Latinoamérica iban a ser suficientes aquí en Australia. El miedo a hablar en público, a hablar en reuniones. El miedo de que si realmente esas posiciones que había hecho en Latinoamérica y mayores eran realmente para mí, pues porque yo no tenía el inglés. Y duré así 2 años, diría yo. Mis primeros trabajos fueron muy parecidos, o sea, con lo que todos empezamos. Mesera, trabajé también en el Australian Open como cleaner y yo siempre tuve la actitud de que estaba orgullosa de todos los trabajos que tenía. Y obvio, yo nunca hice estos trabajos en Latinoamérica, pero yo nunca como que desprestigié ninguno de los trabajos que me vinieron a mi vida porque era el trabajo que en ese momento me estaba dando lo que necesitaba para vivir, ¿cierto? O sea, y nunca lo vi como, uy, qué pena, uy, no, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis papás? Yo a todo el mundo le decía, estoy trabajando en la Australian Open como cleaner y tuve la mejor experiencia del mundo, conocí un montón claro. de gente, o sea, lo mejor. Y luego sí llegó un momento en el que yo dije, bueno, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Me voy a quedar o no? Eso ya fueron como 7 meses. Y dije, yo ya esos trabajos como que de pasajeros, no quiero como establecerme un poco más. Y yo obviamente pues tenía mi carrera y mi maestría, como muchos latinos que sabemos la importancia de la educación. Eso es creo que una de las culturas latinas, somos muy enfocados en la educación Claro. y hay gente muy preparada, o sea, muy preparada en Latinoamérica. Y es más, yo diría que tiene un poco mejor educación en nivel escolar que Australia. Estoy de acuerdo contigo. Sí, y Chile, yo estudié en una universidad chilena, en la Santa María de Chile. Entonces, yo dije en ese momento, voy a buscar trabajo profesional, me voy a dar 3 meses. Y, y en esos 3 meses conseguí un trabajo de office manager en una startup y así empezó mi carrera. Entonces, luego de estos 2 años como de vivir en miedo, de no realmente reconocer mis capacidades, mis conocimientos, mi potencial, un día dije, tengo que salirme de esta mentalidad y quería irme por el lado de project management y dije, no, me voy a lanzar y voy a empezar a taking ownership o tomar como pues mi posición de latina, teniendo mi acento latino y teniendo errores. Y así fue como que yo empecé a más como aceptarme y amarme en ese momento como yo era, Claro.
Y no quiero que mi acento nunca se vaya porque yo soy orgullosamente latina y creo que a todos nos pasa. Los latinos somos muy orgullosos de ser Sí, latinos. Y si no, pues debe ser que alguien pasó por momentos muy difíciles en Latinoamérica y está bien si ellos prefieren, pues no. Pero yo sí, entonces empecé como que a relajarme un poco más y a dejar ese perfeccionismo y esa presión que nosotros mismos nos ponemos. ujú, Y ahí fue cuando mi potencial y mi carrera empezó a volar, cuando empecé a creer en mí misma. claro, qué bueno, qué bueno. Tú sabes que yo tenía como una siguiente pregunta para hacerte, pero un poco ya la has desarrollado, ¿no? Pero con Awaken Woman, tus clientes son más que todo australianos, personas que hablan inglés, o has tenido también latinos. Y ahí esto lo quiero linkear con un follow-up, una siguiente pregunta que te iba a hacer es, si es con los latinos, cuáles son los retos más recurrentes que has encontrado que es con lo que se presentan los latinos? Desde el Sí, punto de vista emocional, ¿cuál que están acá? sí, muy buena pregunta. He trabajado con latinas, he trabajado con gente de todas partes del mundo, la verdad. Mis primeras clientes fueron latinas y luego más adelante en el programa, antes de cerrar, pues obviamente voy a lanzar un programa solo para latinos. Yo realmente creería que siento que parte de mi pasión o de mi propósito es trabajar con latinos viviendo en el exterior en países de habla inglesa. Sí, ves, ya tengo el Spanglish ahí. Entonces, sí, ese es como parte también de mis siguientes proyectos que lo podemos conversar más adelante. Y luego con la segunda pregunta que me hiciste, ¿cuál fue la que me hiciste? O sea, los retos más recurrentes, más frecuentes Sí, que se le presentan a los latinos. sí, yo diría el primero, la falta de autoestima. La falta de autoestima cuando venimos a un país nuevo, creemos que por no tener el mejor inglés, entonces ya nuestro valor como persona entonces es menor que las capacidades que teníamos en Colombia o en cualquier parte de Latinoamérica donde la persona es, ya no son valoradas, no son reconocidas. O sea, empezamos a vernos como menos por ser migrantes. Claro, Entonces yo diría, esa es la primera. La segunda es el choque cultural, que como dijiste tú anteriormente, va a traer a la superficie muchísimos de esos traumas y de esas creencias limitantes que tenemos de nosotros mismos y de cómo crecimos en países latinos y de la programación también de la sociedad y cultural. O sea, son culturas muy, muy diferentes, claro, como son. Entonces es tener esa capacidad de adaptación, esa capacidad de resiliencia, de poder definir como persona, y algo muy personal y único, qué es lo que voy a tomar de mi cultura que se adapta a Australia y qué es lo que ya no. Yo, por ejemplo, te diría que una de las cosas que más sané en Australia de la parte latina es la reactividad. Y yo creería que tenemos como esa cultura de reaccionar y de ser muy defensivos, de tener como comunicación pasiva-agresiva, de quejarnos y de juzgar. Eso prácticamente lo sané mucho aquí, sané esa parte cultural. No es algo que a mí me identifiqué. Y esa parte como de regulación emocional, y es por eso muy importante la parte emocional. Inteligencia emocional te va a ayudar no solo como persona en tus relaciones personales, sino también en tu carrera profesional. O sea, claro. las personas con mayor inteligencia emocional son las personas que más alto llegan a nivel general. Mi teoría y mi mantra, diría yo, es que entre más crezco internamente como persona y más me expando interiormente, más mi mundo exterior se expande también. Entonces, esas diría yo es la segunda. Y la tercera es como reconocer nuestro valor como personas, como profesionales,
porque obviamente mucho de lo que estamos hablando en tu podcast es parte profesional, cómo alcanzamos ese éxito en un país externo, en el exterior, y reconocer tus capacidades, o sea, si estás en Australia y tú tomaste, o en Nueva Zelanda y tomaste ese camino que es para los que tienen coraje, que es para los que son fuertes, es por algo y porque ese camino te va a transformar profundamente como persona. O sea, yo creo que las personas que salimos de nuestros países es porque realmente tenemos como un bichito, digámoslo así, de crecimiento. O sea, si hubiéramos querido quedarnos en nuestro país, las cosas hubieran sido un poco más fáciles, digamos, ¿cierto? Y Claro. obviamente toma muchísimo más retos y desafíos el tener que irte de tu país y tener que empezar de cero en todo sentido. Sí, no, 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 sin duda, sin duda. Y eso me dijo una chica que entrevisté antes, que es recruiter, ¿no? Que ayuda, es más, que tiene una empresa que ayuda a latinos a conseguir trabajo profesional y todo, colombiana, Zully. Ah, ya. Y decía que efectivamente ese es uno de los temas que, eh, esa mochila con la que venimos los latinos, ¿no? Y que creemos que no podemos, pero que en verdad venimos muy capacitados. Venimos muy capacitados y venimos con mucho, y no somos un lienzo en blanco, ¿no? Necesariamente, sino que ya traemos un montón de experiencia. Académicamente tenemos mucho que dar y además mucha experiencia laboral, ¿no? Que es muy valorada acá, pero nosotros mismos nos reprimimos. Eh, Sí, y otra persona total. también en el podcast me dijo que sí, que lo que ella había encontrado era que esas son las muletas más eh, comunes, ¿no? De los latinos. Pero en la medida que, pues, que más latinos escuchen este tipo de conversaciones como la que estamos teniendo, se van a poder despercudir de esas taras, ¿no? Y esas limitaciones, autolimitaciones que nos ponemos. Así es. Van a poder lograr sus metas, ¿no? Sus metas personales. Pueden ser profesionales, pueden ser que quieren poner un negocio, eh, Exacto. lo que quieran, ¿no? Ale, los talleres que haces, usualmente, ¿cómo son? Porque tú estás basada en Melbourne, ¿verdad? Son usualmente presenciales, online, ¿cómo lo manejas? Normalmente son online porque tengo pues gente de todas partes, de Londres, de Canadá, de Estados Unidos, Latinoamérica también, Australia, pero estoy empezando a crear los talleres en persona. Es más, esta semana tengo nuestro primer taller con las chicas de Melbourne en el que vamos a hablar más que todo de business para cualquier mujer que esté creando empresas conscientes o espirituales. Si alguna latina está escuchando, contáctate conmigo, que nos encantaría tenerte en el grupo. Y voy a empezar a crear más workshops presenciales y mini trainings o eventos. También voy a empezar a crear todos mis retiros espirituales este año presenciales. Así que sí, hago como una mezcla. Así que las personas que no están en Melbourne me pueden contactar y podemos hacer pues las sesiones o cualquier evento virtual, los que sean virtuales, y las que están en Melbourne también recibo clientes en persona. Así que dependiendo de dónde está la persona. Claro, no, está muy bueno esto que estás haciendo. eh, y como te dije antes, me parece muy importante que esté enfocado a las mujeres porque todos los latinos que venimos acá pasamos por todos estos retos y problemas que estamos conversando, pero las mujeres, por razones obvias, se enfrentan a situaciones más complicadas y es muy importante tener estos medios o mecanismos de soporte y que le enseñen a desarrollar eh, eh, sus propias maneras de lidiar con estas situaciones, ¿no? No necesariamente generar una dependencia con un grupo de soporte o un terapeuta y todo eso, sino que aprendan a tener sus propias herramientas para poder Así es. salir adelante, ¿no? Y algo que yo he encontrado es que acá, en Australia y en Nueva Zelanda,
los grupos más organizados son grupos de mujeres. No hay muchos grupos organizados de hombres, déjame decirte. Pero sí hay muchos y muy buenos grupos de mujeres. Están las Gals en Australia, pues, están las chicas de Latin Stories, eh, en fin, amiga mía también, ¿no? Y enfocado mucho en mujeres, que yo creo que es genial. Debería haber también de hombres, dicho sea de paso, Debería. Bueno, pero mira, ahí está Jorge, una oportunidad de negocio. puede ser, pero no, bromas aparte, es muy importante lo que estás haciendo, Gracias. el trabajo que estás haciendo de ayudar a las mujeres en esta parte del mundo. Yo sé que te has expandido y en realidad ayudas a personas en Australia, latinos o no latinos, pero también a mujeres afuera de Australia, ¿no? En Europa, como estás comentando. Pero como este podcast está dirigido a los latinos, quería agradecerte por esta labor que estás haciendo. Es muy importante, es necesaria. eh, y, y que pues las latinas que estén pasando por alguna situación complicada, que sientan que no les dé, en mi país le decimos, que no le dé roche, que no les dé vergüenza el contactarte, porque es totalmente normal, ¿verdad? Total, total. Es más, entre más uno pasa por todos esos retos y desafíos y miedos solo, más uno se mete como en ese hueco. Somos los seres humanos, estamos destinados a vivir en comunidad, a apoyarnos en comunidad y entre más te abras a compartir lo que estás llevando, los retos, los desafíos, los miedos, los problemas, te vas a dar cuenta que en realidad todos hemos pasado por eso y que está bien pedir ayuda. Yo también la pedí, también fue difícil reconocer que también necesitaba ayuda, pues porque somos muy, digamos, tratando de hacer todo, pues que podemos, que lo podemos hacer todo y no lo podemos hacer todo porque necesitamos apoyo de comunidad, necesitamos esa como tener alguna persona o esa comunidad que nos va también a soportar y en esos momentos difíciles. Entonces, sí, yo creo que es muy importante que compartamos cómo nos estamos sintiendo y veamos que no es, digamos, solo único de esa persona. Claro, que no estamos solos y que, no, que se saquen esa idea de que todo esto me pasa a mí, solo a mí, ¿no? Vea que hay muchas personas que pasan por eso, Sí. pero también hay muchas personas que salen adelante, ¿no? Como es tu caso. Así es que, nada, Ale, te quiero agradecer por el tiempo que nos has dado este domingo. Eh, quiero agradecerte por cómo has contado de una manera tan honesta por lo que pasaste, tu historia, ya que eso va a ayudar a que los latinos y las latinas que nos escuchan, pues, se identifiquen, ¿no? Y que vean porque sí se puede, ¿no? Todo es un proceso, todos estamos todavía en la carrera, ¿no? Nadie dice que Así ya llegamos es. ya, Bien, exacto. pero que esos primeros baches, ¿de acuerdo? En la pista podemos pues sobrepasarlos y van a venir más, van a haber otros obstáculos y qué sé yo, pero cada vez se va a hacer un poco más fácil, un poco más llevadero y mejor si es que hay pues, personas que te pueden ayudar, te pueden guiar, ¿no? Y son un buen ejemplo, ¿no? Que es, como lo eres tú, ¿no? Un profesional y que sabe de lo que está hablando. Entonces, Ale, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por participar en el programa. Eh, nada, te dejo para que puedas despídete de los pocos latinos que nos escuchen, invítalos a escuchar, yo los voy a invitar a escuchar el podcast de Awaken Woman. Tiene temas muy importantes, interesantes, tratados de una manera directa, honesta, eh, y que les va, la mayoría es en inglés, pero está bien, hay que practicar el inglés, ¿no? Así es, sí, ese fue mi propósito, esa fue mi visión. Tal vez en algún momento haré alguno en español, pero por ahora pues
estoy en Australia y me tengo pues que acomodar a donde estoy. Ya llevo 7 años, entonces sí. Pero sí, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un honor conversar estos temas contigo. Espero que pues así haya sido una persona que le haya generado valor la conversación. Ya está por hecho. Para eso estamos aquí, para eso yo también hago el trabajo que hago. Y no, muchísimas gracias por la invitación. No, vale. Bueno, muchísimas gracias. De hecho, vamos a quedar en contacto. Me he quedado pensando con lo que me estás diciendo de que tienen que haber más grupos de hombres organizados y para esas cosas. Me he quedado pensando con eso. Sí, porque sabes que hay un dicho que es, la persona que tiene la idea es la que está destinada a hacer el proyecto. ¿Puede ser? Sí. Vale, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, vamos a quedar en contacto de todas maneras. Bueno, dale, Jorge, que estés bien. Chao. Chao. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, puedes darle like. Y si quieres ver más contenido como este, no te olvides de apretar suscribir abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.